Buenas noches, Eugenio. Buenas noches. Buenas noches, es un placer estar con todos vosotros. Bueno, saludar a la audiencia y decirles que estamos aquí esta noche para presentaros la Biblia, la grandeza de la Biblia, y espero hacerles bien a todos los oyentes. Muy bien. Antes de que entremos en el mensaje, queremos recordar que Eugenio es un siervo del Señor, predica su palabra, y él pertenece a la iglesia de Alcalá, como hemos dicho al principio, Nueva Vida, y queremos pues saber un poquito más de ti, Eugenio. Queremos saber, aunque yo sé personalmente que tú has nacido en el Evangelio, pero yo quisiera saber, porque toda persona tuvo un encuentro, tuvo un impacto con el Señor. Yo quiero que en esta noche pues tú nos digas cómo fue tu primer encuentro, esa relación íntima con el Señor que cambió todo tu ser en esta noche. Bueno, pues tengo 28 años actualmente. Hace ya 13 años y medio que tuve un encuentro con el Señor. Me faltaba 10 días para cumplir los 15 años, muy joven. Fue una tarde de fría, una tarde de el 15 de enero de 2001. Fue algo muy extraño, ¿no? Porque estaba con unos primos míos. Actualmente todos conocen al Señor, pero por aquel entonces ninguno conocíamos al Señor. Yo 14 años, me faltaba ya un mes para cumplir los 15, recién pedido, 2 semanas llevaba pedido, me pedí muy jovencito, y una tarde donde necesitábamos a gente para divertirnos, para jugar un partido de fútbol. Nos acordemos que en el culto, a las 3:30 de la tarde, había gente orando, y dijimos, bueno, ¿qué tal si les decimos a los cristianos que les echamos un partido de fútbol? Y cuando lleguemos allí nos encontremos a 4 jóvenes orando a las 3:30 de la tarde, y les lideraba un hermano que actualmente es siervo del Señor, que me alegro muchísimo de que él esté sirviendo al Señor, que es nuestro hermano David, de la iglesia de Alcalá 1 de Mayo. Actualmente él es ministerio, y les estaba liderando, estaban juntos orando. Y bueno, le dijimos, ¿qué tal si jugamos un partido de fútbol? Y él nos hizo una propuesta que, vaya, que me diría a mí que aquella propuesta me cambiaría la vida. Él dijo, quedaros 20 minutos a orar y después nosotros os regalamos todo nuestro tiempo. Y bueno, y dijimos, bueno, va a ser 20 minutos, total. Nunca me imaginé que entrar allí sería salir de aquel lugar diferente. Yo nunca he contado mi testimonio en ningún púlpito. El encuentro que yo tuve con el Señor nunca lo he contado en ninguna iglesia. Es la primera vez, a nivel de que la gente me esté escuchando, que lo voy a contar. Entiendo que encuentros con el Señor hay que vivirlos para creerlos. Lo mío fue algo extraño. En estos 13 años nunca he visto una visión, pero mi conversión fue a causa de una visión. Aquel hermano, el hermano David, que actualmente es ministerio, como he dicho antes, propuso que nos agarráramos de la mano y que uno por uno se pusiera en medio y estuvieran intercediendo. Y estuvimos intercediendo por todo. Yo no sabía orar, por aquel entonces yo no sabía prácticamente ni quién era Jesús, no sabía nada de la Biblia, y oraron por todos, sin imponer las manos ni tan siquiera, y vaya, y el último me tocó a mí. Antes de pronunciar yo palabra, hoy día ya entiendo, ¿no?, el versículo que dice, antes que salga o antes que esté la palabra en la boca del hombre, he aquí Jehová la sabe toda. Y creo que eso fue lo que ocurrió conmigo, porque yo le dije, Señor, si eres real, yo lo que quería decir es ven a mí. No había terminado la palabra cuando, bueno, tuve una experiencia increíble. Literalmente sentí un viento en mi rostro,
Yo tenía los ojos cerrados y cuando los abrí, bueno, yo siempre, lo he dicho a quien se lo he contado, a muy pocas personas le he contado esto, incluso yo entiendo que muchos no digan, ¡buah! Les suene algo muy, muy extraordinario, pero literalmente cuando aquel viento me dio en la cara y me obligó a abrir los ojos, me encontraba en otro lugar. Qué bien. Estaba descalzo, sentía la tierra en mis pies y la visión que vi fue que frente a mí había un campo muy, muy grande. El cielo estaba totalmente despejado y yo miraba a los pies porque sentía la tierra, literalmente sentía la tierra en mis pies y hubo un temblor en la tierra y yo me empecé a asustar y de pronto miré a los cielos y vi que bajaba un fuego en forma de torbellino muy, muy, muy grande y bueno, yo al ver todo eso pues no sabría decir cómo me sentía en aquel momento. Era muy grande el fuego que venía, en forma de torbellino, pero a la vez que se acercaba a mí se hacía más pequeño ese fuego. Cuando prácticamente el fuego iba a llegar donde yo estaba, de la tierra removida salió una puerta que creció muy alta, vieja, rota, llena de grietas, como impidiéndome de que el fuego me tocase, pero a medida que venía ese fuego, que yo oía el estruendo de aquel fuego, oía incluso el ruido de aquel fuego, las puertas directamente se rompieron y aquel gigantesco fuego que había bajado del cielo como un torbellino se convirtió en una llama muy pequeña que entró por mis pies y salió por mi boca y golpeó mi corazón. La gente que estaba allí dicen que estuve varios minutos tirado en el suelo hablando en lenguas y no recuerdo nada de eso. Yo no tengo ningún recuerdo. Recuerdo que me levanté, estaba en el suelo y todo el mundo estaba saltando, gritando, diciendo qué es lo que has hablado, qué es lo que has dicho, qué has visto. Estabas haciendo gestos y bueno, ese fue mi encuentro con Dios. Salí de aquel lugar y mi vida cambió completamente. Yo que nunca había tocado una Biblia, la primera vez que toqué una Biblia, el Señor me dio una palabra. Nunca había tocado una Biblia y nada más abrir la Biblia, lo primero que fue el texto, conservaos en el amor de Dios. Y recibí una palabra. Hoy día, pues, entiendo, ¿no?, de la manera en la que el Señor me estaba hablando por medio ya de la palabra, pero todavía no la asimilaba. Una semana después de aquel encuentro, que no se lo había dicho a nadie, a ninguno de mis primos que allí estaban, a nadie les había dicho nada, me mandaron a subir al púlpito. Una semana llevaba yo viniendo asistiendo a la iglesia, había tenido ese encuentro con el Señor, pero nadie lo sabía, era algo secreto. Y bueno, yo decía, la gente no me va a creer, yo no voy a contar esto. Y me mandaron en un culto libre, de los que en ocasiones se celebra, y me dijeron, bueno, dinos algo, háblanos algo, porque ¿cómo te sientes de venir al culto? Y bueno, yo le dije, mira, yo nunca he hablado, pero ayer el pastor, que por aquel entonces era el hermano Ramón de Villaverde, habló de un versículo de la palabra que decía, id y os haré pescadores de hombres. Bueno, pues a raíz de ese versículo yo empecé a predicar la palabra. Sin saberlo yo, la simbología bíblica la prediqué perfecta. Por eso es que luego supe que no era yo, que eso era algo que trascendía de mi persona, de mi entendimiento, porque luego la gente me decía, simbológicamente perfecto, has comparado a los peces como los hombres, al río como el mundo, y la palabra, y claro, todo el mundo me decía eso y yo decía, bueno, no lo sé, yo lo que me venía en la mente lo decía, y entendí que Dios me llamaba para predicar el Evangelio y bueno, hasta entonces es lo que intento hacer, llegar a las almas y transmitirles eso, lo que hoy he venido esta noche a transmitirles, el mensaje de la palabra de Dios y decirle que la Biblia
está por encima de cualquier libro, de cualquier género literario. Muy bien. Defíneme en una palabra, Eugenio, lo maravilloso que es para todos aquellos que nos estén escuchando, que tengan inquietudes en su corazón de qué es el Evangelio, qué es Dios. Define en una palabra lo maravilloso que es servir a Dios. Felicidad. La única felicidad. Todo lo demás, aunque es... Bueno, conocí al Señor muy joven, ¿no? La gente puede decir, no has conocido el mundo de la noche y demás. Y siempre se dice eso, ¿no? No has conocido el mundo de la noche, no puedes comparar. Bueno, pues eso es mirándolo desde un punto de vista. Pero mirándolo desde mi punto de vista, ¿qué habré conocido yo en el Señor para no querer buscar nada más? O sea, servir al Señor es llenar el vacío que nada en este mundo puede llenar. Muy bien, Eugenio. Nos estás haciendo muchísimo bien con tu presencia, con tu testimonio. Y bueno, yo quisiera que estés comenzando en esta gloriosa y maravillosa noche. Vamos a hacer unos minutos de música para que el siervo del Señor se prepare, porque quiero decirles a todos los que nos están escuchando que también tenemos un teléfono habilitado para todas aquellas personas que quieran mandar un WhatsApp, que quieran comunicarse con nosotros. Tenemos el 663 15 70 70, repito, 663 15 70 70, por si quieres darnos alguna petición, que el siervo del Señor esté orando por ti, algo relacionado con el mensaje que va a haber ahora, cualquier cosa, quiero que sepas que este teléfono está para eso. Y también tenemos nuestro perfil de Facebook abierto, Iglesia Filadelfia del Centro, donde puedes estar ahí comentando lo que quieras. Sin más, damos paso al siervo del Señor en el nombre de Jesús. Bueno, pues nuestro hermano Felipe, que nos estaba hablando al principio, nos daba ese dato de la Biblia. La Biblia ha escrito por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Vamos a estar en estos minutos hablando de la grandeza de la palabra de Dios. Hay palabras que te llevan directo a la ruina. Hay palabras que te cambian el estado de tu vida. Hay palabras que te hunden y sin escarnio te dominan. Hay palabras que te marcan los momentos de tu vida. Pero hay una palabra que es la que te da la vida. Su palabra te renueva, te llena de alegría. Su palabra es universo, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuida de ti. Y la última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Y cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Y cuando creo que no valgo,
Su palabra es universo, su palabra te reanima, su palabra es como espada que cuida de ti. Y la última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tu mano me acaricia. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo, tus manos me acarician. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Cuando creo que me hundo, tus brazos me dan vida. La última palabra es tuya. Cuando creo que me hundo. Bueno, preciosa alabanza de nuestro hermano David. Tu palabra, su palabra nos da vida. Bueno, mientras escuchamos esta alabanza nos había escrito una hermana de Zamora, nuestra hermana Raquel. Desde aquí la queremos saludar, decirle que siga adelante y bueno, antes de entrar en el tema que compete esta noche, quisiera decirle a nuestra hermana Raquel que siga adelante, que siga conectándose para escuchar estos programas. Que Internet no solamente es una herramienta que se puede usar, dicen, no, Internet solamente se usa para pecar. No, lejos de la realidad, Internet es un arma que se puede usar como canal de bendición. Alguien lo llamó conexiones divinas y es como la de esta noche, poder tener una conexión con nuestra hermana Raquel desde Zamora, nosotros aquí en Madrid. Y hermana Raquel, si que nos estás escuchando, decirte de mi parte que sigas adelante, que siempre hay esperanza, que en el Señor cuando te sientas sin salida, cuando sientas que el diablo te arrincona, que no veas salida por ningún lado y creas que todo se termina, en aquel rincón sin salida, Cristo en la puerta, siempre Él te ofrecerá una salida. Y de los peores momentos, de las peores situaciones, el Señor va a sacar lo mejor de tu vida. Te lo dice alguien que hace 4 meses ha pasado por una experiencia terrible, muy dolorosa. Un día de fiesta, de gozo, de alegría, se convirtió en una noche de llanto. Yo nunca imaginaba que unos ladrones entraran en casa y me revolvieran las habitaciones de los críos y me robaran todo lo que, bueno, con mi esfuerzo poco a poco ahorré, y creí que en ese momento mi mundo se derribaba. Yo siempre decía, he construido un castillo de piedras. Aquella noche entendí que aquel castillo de piedras era un castillo de naipes. Alguien quitó la primera carta y todo mi mundo se vino abajo. Y uno se pregunta, ¿podrá salir algo bueno de estas situaciones? Te aseguro que de la peor situación el Señor saca lo mejor de lo mejor. Así que, hermana, que nos estás escuchando desde Zamora, decirte Claro que de sí. la peor de las situaciones, Muy bien. te digo lo que siento de parte del Señor esta noche, de la peor de las situaciones el Señor sacará lo mejor de lo mejor. Bueno, pues siguiendo al tema que nos compete esta noche, quisiera usar Segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 19. Quisiera usar este texto para abrir el tema que nos compete esta noche.
Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, si tienes una Biblia, ábrela allí donde estés, en cualquier parte. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Miren, actualmente hay muchos libros que se les puede considerar como bestseller. Cuando un libro es famoso mundialmente, cuando bate el récord de ventas, pasa a ser un libro normal a convertirse en un bestseller. Un bestseller, por ejemplo, puede ser este libro famoso, como es El Código Da Vinci, a saber lo que ese hombre desayunaría para escribir ese libro, y la gente lo ha considerado como un bestseller, ¿no? Cuando un libro sube por encima de un bestseller, se convierte en un libro universal. No se encierra en épocas, ni tampoco en culturas, como por ejemplo puede ser un libro muy antiguo, La Divina Comedia de Dante. Un poeta italiano, Dante Alighieri, que mucha gente, aunque no haya leído ese libro, tiene parte de la idea del infierno influida a causa de ese libro. Cuando un libro sobrepasa de un libro universal, se convierte en catalogado un libro sagrado. El mundo ha catalogado libros sagrados. Por ejemplo, yo en esta noche yo no hemos venido aquí a hablar en contra de nada, sino a defender lo que creemos. Por ejemplo, los mormones tienen considerados libros sagrados Doctrinas y Convenios y la Perla de Gran Precio. Los hindúes tienen el Ramayana. Los libros de Confucio también están considerados como libros sagrados. El Xin Chue y el Da Shue son dos libros de Confucio que han sido catalogados en el género literario como sagrados. Uno muy famoso también por la parte del Islam, el Corán. Si pudiéramos poner en una balanza todos estos libros, bestseller, universales, los libros catalogados como sagrados para el mundo, y poner en el otro extremo de la balanza la Biblia, les aseguro que no llegan ni al 1% de la importancia que tiene la palabra del Señor. Felipe empezaba dándonos un dato muy interesante. Un libro escrito por más de 40 autores. Algunos fueron reyes, otros fueron pescadores, otros gente muy sabia, gente rica y también gente pobre. En un periodo aproximadamente entre 1500 años, y todos, cada libro, cada capítulo, cada versículo encaja como si de un puzzle se tratase. No hay contradicción que se pueda hallar en la Biblia. La Biblia no se contradice. Los hombres nos contradecimos. Y hoy queremos demostrar la veracidad de la palabra del Señor. Una de las anécdotas, para ya entrar directamente al tema, hay una anécdota en el principio. Miren, la Biblia es el libro más leído y más vendido de la historia de la humanidad. La Biblia fue el primer libro en imprimirse en la imprenta en Gutenberg. Fue el primero. La Biblia ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos. No hay actualmente ningún idioma o dialecto en el que no haya una versión de la Biblia. Incluso hace poco leí un artículo donde habían traducido la Biblia en un idioma de una remota tribu perdida prácticamente
en el Amazonas. Y habían llevado hasta allí la Biblia y habían traducido para que aquellos hombres que prácticamente no viven entre la sociedad tuvieran la palabra del Señor. Hubo un hombre en el año 1778, dijo un hombre llamado François Voltaire, dijo: la Biblia dejará de ser un libro importante, dejará de imprimirse. Casualmente, actualmente, la imprenta de Biblias más grandes en el mundo está en la casa donde murió François Voltaire, el que dijo que la Biblia dejaría de imprimirse. En el mismo lugar donde murió se levantó la Biblia, se levantó la imprenta para que desde allí se pudiera divulgar la palabra del Señor. Bueno, pues en principio hablemos del libro del Génesis, un libro que fue escrito hace más de 4000 años, escrito por un hombre llamado Moisés. Un hombre que, aunque vivió parte de su vida en un imperio, en uno de los imperios más grandes, que fue el imperio del Antiguo Egipto, y parte también de su vida lo pasó en el desierto, cuando actualmente, la época en la que estamos, los científicos han estudiado minuciosamente y han mirado el libro del Génesis, en concreto el capítulo 1, y han analizado el orden de la creación, en el orden de la creación podemos demostrar que por encima de la ciencia ya estaba la Biblia. Siempre la Biblia tuvo la razón. Y hoy podemos decir que cómo es posible que un hombre, que cuando escribió el libro del Génesis tendría más de 100 años, un hombre donde no había la tecnología que actualmente hay, si analizamos el orden de la creación, donde se creó la luz, el firmamento, el mar, la tierra, toda planta verde, junto con los árboles. Después se creó el sol, la luna, las estrellas, los peces, las aves, las bestias y lo último, el ser humano. En el orden de la creación podemos ver la veracidad de la palabra del Señor. Cuando uno lee el libro del Génesis y habla de que y creó Dios la luz, uno dice, bueno, ¿de qué luz está hablando? ¿De qué luz si hasta el cuarto día no vemos el sol, la luna y las estrellas funcionando? ¿De qué luz está hablando? Y eso siempre había sido un misterio hasta que la ciencia empezó a aumentar y se descubrió que alrededor del planeta Tierra hay una luz que el ojo humano no puede percibir, pero que con ciertos aparatos han demostrado que aquella luz es lo que se le llama como el espectro electromagnético. Sin aquella luz del principio, sin el espectro electromagnético, no sería posible que yo estuviese hablando y todos ustedes me estuvieran escuchando. Gracias al espectro electromagnético, entre muchas cosas, hace posible que las ondas del sonido viajen, hace posible que uno hable y que otro pueda escuchar,
Así que desde el principio Dios estaba interesado en que los hombres nos comunicáramos. Sin esa luz, sin ese espectro electromagnético, no sería posible la comunicación. Uno de los detalles interesantes es que lo último que creó, antes de crear los peces, ya estaba el mar, por ejemplo. Porque si no hay mar, los peces no pueden vivir, porque los peces viven en el mar. Antes de crear una especie, el Señor ya le preparó un lugar donde vivir. No creó los peces y luego el mar. No, primero el lugar donde vivir y luego creó aquella especie. Y por ejemplo, antes de crear al ser humano, creó las plantas. Y esto parece ser, bueno, se lee rápido, no se da importancia, pero hoy día se puede demostrar que sin plantas no hay oxígeno, porque las plantas producen la fotosíntesis y de ahí el oxígeno, y sin oxígeno el ser humano no podría vivir. Así que antes de crear Dios algo donde tuviera vida, Dios ya preparó el lugar donde tendrían que vivir. Otro de los datos interesantes donde podemos demostrar que la Biblia siempre estuvo adelantado al ser humano, a la ciencia, que la Biblia está por encima de cualquier libro, como he dicho antes, de cualquier bestseller, libro universal, libro sagrado, por encima de cualquier libro, podemos demostrar que está la Biblia. La Biblia siempre estuvo adelantado miles de años a cualquier ser humano. Por ejemplo, hablemos de la redondez de la Tierra, un tema que trajo mucha controversia y para unos fue la ruina. Hasta hace poco, hasta hace 500 años, se creía que no creían que la Tierra era redonda. De hecho, creían que era una explanada, que llegaría un momento en que caerían al vacío. Colón incluso creería que iba a haber un momento en el que el mar se iba a acabar y iban a caer a un vacío. De hecho, en el año 1630, este científico Galileo Galilei, donde se le ocurrió decir que la Tierra era redonda, le obligó, la Iglesia Católica le obligó, esto es historia, se puede demostrar, está demostrado, le obligó a retractarse. Consideraron tal afirmación como una herejía. Por decir que la Tierra era redonda, le obligaron a retractarse y de no haberlo hecho, le hubiera costado su vida. La Iglesia Católica, que supuestamente está fundamentada en la Biblia, condenó a un hombre por decir que la Tierra era redonda. Si hubieran leído Isaías capítulo 40, si tienes la Biblia, corre rápidamente, Isaías capítulo 40 y el verso 22. Hace más de 2800 años en la Biblia se escribió: el que está sentado en el círculo de la tierra, demostrando que la Tierra era redonda. Incluso cuando en aquel libro precioso, Job, el libro más antiguo de toda la Biblia, la pregunta que el Señor hace a Satanás: ¿de dónde vienes? Y la respuesta del diablo es: de rodear la Tierra, dando a demostrar también que la Tierra era redonda. Antes que se inventaran los satélites, antes que nadie fuera al espacio y pudiera ver desde arriba que la Tierra era redonda, en la Biblia ya podíamos ver que siempre la Biblia tiene la razón. Otro dato interesante, donde podemos ver la grandeza
de la Biblia es sobre la creencia que tenían en que se fundaba la tierra. Los griegos creían que la tierra estaba sostenida sobre las espaldas de un dios llamado Hércules, o un semidios llamado Hércules. De hecho, hay muchas estatuas que quieren mostrar esa imagen, la estatua de un dios o un semidios Hércules, con el mundo en sus espaldas, y creían los griegos que el mundo estaba sostenido, que no se caía porque estaba sostenido sobre las espaldas de Hércules. Hay otra creencia hindúe que dijo, no, los griegos no tienen razón, está sostenida sobre elefantes, y cuando los elefantes caminan producen terremotos. Alguien que escuchó esa teoría le preguntó a aquel hombre, bueno, entonces los elefantes ¿sobre qué están sostenidos? Y aquel hombre le preguntó, está sostenido sobre una serpiente gigantesca. Muy bien. ¿Y la serpiente gigantesca sobre qué está sostenida? Sobre una tortuga marina más grande. Perfecto. ¿Y la tortuga marina sobre qué está sostenida? No, ella navega por un mar cósmico. Y en varias civilizaciones hemos encontrado que siempre la Tierra tiene que estar sostenida sobre algo, porque lógicamente algo no puede flotar en el aire. Sin embargo, si hubieran ido a la Biblia, al libro más antiguo de la Biblia, escrito hace cerca de 4000 años, Job, capítulo 26 y verso 7 dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Muy bien. Hace más de 4000 años. La Biblia siempre se adelantó a cualquier afirmación, dándonos a demostrar que la tierra estaba sostenida sobre la nada. Sostenida sobre la nada de modo que no se cae. Uno dice, ¿cómo es posible que algo sostenido sobre la nada no se caiga? Bueno, porque la Biblia gira alrededor de sí a una velocidad increíble. Según la ciencia, todo lo que se mueve se tiene que parar. Porque viajará conforme al golpe que puedan darlo. Por ejemplo, una canica. Una canica le damos un golpe y se tiene que parar. Viajará tanto sobre la fuerza que se ha dado sobre la canica. Si se ha dado muy fuerte, irá un poco más para allá. Si se da muy despacio, el recorrido será menor, pero habrá un momento que se tenga que parar. ¿Qué golpe Dios no daría a la tierra? Que desde el principio ha comenzado a moverse y todavía no ha dejado de moverse y no dejará de moverse. Fue Dios quien puso todo en movimiento y desde el principio siempre estaba en la Biblia. Otro dato muy interesante para demostrar que la Biblia siempre estuvo adelantada. Un evangelista, en el año 1644, Torricelli, que fue evangelista, fue el hombre que inventó el barómetro. Cuando este evangelista cuenta la historia que inventó el barómetro, demostrando que el viento tiene peso, bueno, él creyó con entusiasmo, lo dejó escrito, que saltaba y decía, por fin un sueño cumplido. He descubierto algo que nadie sabía, pero lo he descubierto yo, el peso, el viento tiene peso, gracias a mi invento lo he podido demostrar, pero cuando Torricelli, leyendo la palabra, porque era cristiano evangélico, se encontró con Job, capítulo 28, verso 25, se dio cuenta que antes de que él descubriera eso, hace 4000 años ya estaba escrito en la Biblia, dice Job 28, 25, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Antes de cualquier invento, antes de cualquier detalle, antes de todo eso ya estaba escrito en la palabra del Señor. Qué bien. Yo quiero dar un pequeño dato a lo que está diciendo nuestro hermano, que es algo maravilloso. Quiero decir a todos nuestros oyentes que
que la asignatura de hoy o la radio de hoy es muy importante para poner unas cuantas bases en nosotros, ¿no? Para saber lo que leemos y lo que estudiamos. Pero yo quiero darte un dato, Eugenio. Una vez estudiando hermenéutica, el profesor nos dio un dato que es muy importante, ¿no? Y el siguiente dato fue que mandaron la NASA, esto está comprobado científicamente, mandaron un tipo de aparato, no sé cómo podríamos llamarlo, a que rotara la Tierra hacia atrás. Y cuando lo mandaron, se dieron cuenta que faltaban 24 horas. 24 horas del tiempo, ¿no? Entonces, mientras que ellos estaban buscando alguna iniciación de por qué faltaban 24 horas, empezaron a investigar, y donde iban dando, iban fracasando. Donde iban dando, iban fracasando, hasta llegar al punto que creo que tú estabas conmigo en esa clase, Rubén, hasta llegar al punto que dijeron, faltan 24 horas y no podemos encontrar ningún hallazgo de por qué faltan 24 horas hasta el día de hoy. Esto lo está diciendo una empresa multimillonaria como la NASA. Entonces, entre ellos había un cristiano que trabajaba con ellos y dijo, yo sé por qué faltan 24 horas en lo que es en la rotación de la Tierra. Y dijeron, tenemos que ir a Josué. Y empezaron a leer y sale la famosa batalla de Josué que dijo al sol, detente, pero él, en su poca capacidad de aquel tiempo, le dijo al sol que se detuviera. Pero en realidad lo que él hizo que se detuviera el planeta Tierra. También, pero fueron 23 horas y algo, creo que recordar, y faltaban 40 minutos. Y esos 40 minutos se quedaron en el aire, ¿no? Diciendo, ¿ahora qué pasa con estos 40 minutos? No podemos cerrar solamente por 40 minutos. Y este hermano dijo, volvamos a la Biblia, donde Elías, cuando paró el tiempo, fueron 40 minutos. Entonces se cerró oficialmente que las 24 horas que faltaban era acreditada al Dios de la Biblia, Eugenio. Entonces... Precioso. Bueno, un dato sobre ese pasaje, el de Josué. Ese pasaje ha sido uno de los pasajes más utilizados por los ateos para criticar la Biblia. Porque Josué dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Agalón, dice, y el sol se paró y la luna se detuvo. Entonces la gente dice, todos aquellos que quieren echar por tierra la veracidad de la Biblia dicen, bueno, la Biblia, ahí hay un error. Dice que el sol se detuvo y el sol no puede pararse porque está quieto. Entonces, ¿cómo explicamos todo esto para dar una respuesta a todos los oyentes? Fue una pregunta que a mí me la hicieron. Me dijeron, bueno, creo que la Biblia se equivoca. Dice que el sol se paró, la luna se detuvo y vamos a ver, no se puede parar algo que ya está quieto, como es el sol. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Tenemos que dar una explicación. Bueno, pues, como he dicho, la Biblia no se contradice, sino que en la Biblia hallamos todas las respuestas, pero la aventura del ser humano es descubrirla. Sería muy fácil que todo el mundo viniera a la Biblia y la entendiera. Lo primero es que la Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe entendemos que el universo fue creado de lo que no se veía. Pero empieza diciendo, por la fe entendemos. No puede haber entendimiento de la Biblia a menos que no se tenga fe. Si no hay fe, no podemos creer en algo que no existe. De hecho, incluso Jesús, dice la Biblia, y Jesús les hablaba en parábolas, y le preguntaron sus discípulos, bueno, ¿por qué les hablas en parábolas a la gente si no te entienden? Y bueno, es que esta es la razón, para que escuchando no entiendan. Pero a vosotros los que estáis cerca, os daré a conocer todas las cosas. El primer requisito para entender la Biblia y no ver en ellas las ciertas contradicciones, entre comillas, es tener fe en Dios y acercarte a Él. Lejos de Jesús, jamás se puede entender la Biblia. Y para entender este pasaje, lo que ocurrió fue lo siguiente. Como ha dicho nuestro hermano Felipe, el sol no se paró, lo que se paró fue la tierra. Ahora, ¿por qué Josué
dijo eso? Bueno, porque en la época de Josué se pensaba que era el sol el que giraba alrededor de la Tierra. O sea, que la Tierra era el centro de la galaxia, si es que acaso supieran que existían galaxias, pero que el centro del universo era la Tierra y que el sol giraba alrededor. Él, en su ignorancia, creyendo que lo que se movía era el sol, lanzó esa palabra al sol. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios respaldó esa palabra? ¿O no le dijo, no, te equivocas, no digas que se detenga el sol, di que se detenga la tierra? ¿Por qué el Señor no rectificó eso, sino que dejó a que Josué escribiera y el sol se paró? Bueno, porque hay un texto en el libro de Job, capítulo 38, donde Dios, entre las 140 preguntas que le hace a Job, una de ellas es esta: Job, ¿sacarás tú las constelaciones de los cielos a su tiempo? Entonces, si el Señor le muestra a Josué que lo que separó no fue el sol, sino que fue la tierra, hubiese sacado las constelaciones fuera de tiempo. Hay un tiempo específico que el Señor tenía preparado para que se conocieran las cosas. No se podía conocer en tiempos de Josué temas referentes a la astronomía como era ese, que lo que giraba era la Tierra alrededor del Sol. Hemos dado un dato. Hace 500 años a alguien se le ocurrió decir que la Tierra era redonda y prácticamente lo condenaron. Imagínate en tiempos de Josué decir o afirmar que lo que se mueve no era la Tierra, sino que era el Sol. Hubiese sido un caos. Hubiese sacado las constelaciones de los cielos fuera del tiempo donde Dios había establecido. Y hoy día entendemos que si se saca algo fuera del tiempo de Dios, ocurren desastres. Jesús no podía morir hace 4000 años. ¿Por qué? Porque Gálatas nos enseña, viniendo el tiempo del cumplimiento, hay un tiempo para todo. Para todo hay un tiempo. Aunque Dios vive en una dimensión fuera de la nuestra, nosotros vivimos bajo espacio y tiempo, Dios no. Dios vive en una dimensión diferente. Alguien dijo, Dios vive en la eternidad. Bueno, yo digo, la eternidad vive en Dios, porque Dios está por encima de la eternidad. Él no está sujeto a ese espacio y tiempo, pero cuando tiene que tratar con el hombre, tiene que intervenir dentro del tiempo. Y había un tiempo específico para cada cosa. Por ejemplo, para responder y terminar con este tema, no era el tiempo donde los hombres tenían que tener esos datos astronómicos. ¿Por qué? Como ha dicho al principio, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero demostramos que la Biblia no se contradice, sino que hay que hallar todas las respuestas. Qué bien, Eugenio. Mira, estoy leyendo algo que personalmente me está quebrantando ahora, ¿no? Dice Romanos capítulo 3, versículo 2, mucho, en toda manera, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué bien. Todos los datos que ha estado dando Eugenio es algo tan maravilloso, tan divino, tan afuera del alcance del hombre, pero que Dios, en su santa misericordia, en su grandeza y amor por el hombre, nos ha confiado la palabra de Dios a todos nosotros. Y quiero decirte, querido oyente, hombre y mujer de Dios que nos estás escuchando en esta noche, que esa Biblia que tienes ahí, en el armario, en la alacena puede ser, incluso en el mueble, es algo tan valioso, que tiene tanto valor literario, de principios, de moralidad, que está diseñado por el propio Dios. Como hemos dicho al principio, Eugenio nos la ha confiado a nosotros. Acabamos de leer ahora. Si Dios te la ha confiado a ti, es para que la practiques, para que la impongas, para que la manifiestes, para que sea tu regla diaria, para que sea tus principios, tus patrones, tus conductas, y para que aprendas a vivir una vida como hemos leído al principio, para que Dios y los hombres te puedan respetar. Por eso, en esta noche queremos animarte, hoy Eugenio
ha estado inspirado por la presencia del Señor, queremos animarte en esta noche a que tengas un encuentro personal con la palabra, porque quiero decir algo, Eugenio, y esto muy poquitos me podrán entender a lo mejor. Cuando uno tiene un encuentro con la palabra, queda cauterizado por ella. Cuando uno tiene un encuentro con la palabra, con la lectura, con el estudio, queda totalmente... Cuando un hombre o una mujer seduce a un hombre, así seduce la palabra al ser humano. Te seduce todos tus sentidos, absorbe tus emociones, empiezas a leer, y yo no sé si te habrá pasado, Eugenio, seguro que te ha pasado, leyendo las Escrituras, el Señor las ha abierto, porque yo quiero decir en esta noche que la palabra del Señor es viva. Y cuando has empezado a leer, has empezado a verte como un espejo. La historia que has empezado a leer, y has empezado a llorar, y has empezado a reír, has empezado a quebrantarte. ¿Cuántas veces, Eugenio, hemos tenido que cerrar o dejarla ahí y clavarnos de rodillas y decirle a Dios gracias? Gracias, porque me di cuenta que no es un libro cualquiera, me di cuenta que no es un libro común, sino que es el libro de los libros. Amén. Y en esta noche, Eugenio, yo quisiera que hagas una oración para que los cristianos de esta era, y esta es una oración dirigida por el Espíritu, Eugenio, tengamos la capacidad de saber revelar lo ya revelado de una manera limpia, precisa, para que la gente pueda adquirir la salvación de una manera clara y transparente en el nombre del Señor. Sí, mira, antes de hacer esta oración, yo quisiera animar a todos aquellos que estudian la Biblia, que sigan estudiando la Biblia, que se preparen, que se documenten. Vamos a documentarnos cada día para presentar defensa. Y a todos aquellos que no leen apenas la Biblia, que como ha dicho Felipe la tienen en una estantería, quizás llena de polvo, que no la leen, que sepas que miles de personas, muchísima gente ha muerto para que tengas una Biblia en tus manos. Muy bien. En los años 80, chinos comunistas mataban a gente si pasaban una Biblia a ese país. Estaba prohibido y tenían que arriesgar a precio de sus vidas para que otros pudieran tener una Biblia. Si supiéramos la historia, mucha gente ha muerto, ha sido quemada, golpeada, para que tengas una Biblia en tu casa. Valórala, léela cada día, porque la Biblia es el único libro que no lees. Es el único libro que nos lee a nosotros. Muy bien. Señor Jesús, te doy gracias esta noche. Sí, Señor. Gracias por la oportunidad que nos brindas por medio de esta red social, Señor, por medio de la radio, de internet, Sí, Señor. poder llegar a hogares. Señor, yo quiero orar por todos aquellos, quizás en sus casas, en la calle, quizás en el coche, Señor. Quiero orar por cada uno de ellos, para que tengan un encuentro con tu palabra, Señor. Jesús, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra es la única que puede vivificar nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra es lumbrera en nuestro camino. Por favor. Que sin tu palabra, Señor, nuestra Sí, vida Señor. estaría en Jesucristo. completa tiniebla. En el nombre de Jesús. Gracias por darnos la herencia más grande, Señor, tu palabra. Señor, quizás no podremos dejar una herencia millonaria a nuestros hijos, pero ayúdanos, Señor, a dejarles los principios de tu palabra, Sí, Señor. como ha dicho tu siervo, Señor. Principios buenos, que nos enseñan a educación, que nos enseñan respeto. Que tengamos un encuentro con la Biblia, Señor, que nos culturiza, Sí, Padre. que nos hace mejor persona, Señor. Oh, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor Jesús. Bendice a todos los oyentes esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Ahora, Santo, mandamos la palabra, Señor. por haber hecho posible que tu palabra corra y sea glorificada. Gloria a ti, Señor. Te invitamos a que leas la Biblia diariamente. Glorificado. Leas un capítulo diariamente.
En la Biblia hallamos de todo. Si quieres ver, la gente le gusta leer novelas, no, que lea el libro de Esther. Es la historia más preciosa que puedas leer. ¿Quieres hallar ciencia en la Biblia? Lee el libro de Job, estúdialo poco a poco. Qué bien. Y verás lo que es ciencia. ¿Quieres leer? No, pero es que a mí me gustan las frases bonitas. Lee entonces el libro de Proverbios. Vas a hallar las frases más hermosas. Dice, dichos profundos de reyes y sabios. ¿No sabes cómo orar a Dios? Bueno, lee el libro de los Salmos y Dios te enseñará cómo orar cada día. Y por encima de todo, lee los Evangelios y conoce al autor de la Biblia. Muy bien. La Biblia es el único libro Sí, señor. donde el autor llega a tu casa y te presenta su escrito. Gracias, Señor, por la oportunidad que me has dado esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Queremos estar dando el teléfono en esta recta final del programa para que, como he dicho al principio, vuelvo a repetirlo y cada programa decimos, si tienes alguna petición, algo que objetar al programa de hoy, que ha sido una bendición y algo especial, es el 663 15 70 70. Repito, 663 15 70 70. Todavía estás a tiempo, si quieres, en nuestro perfil de Facebook, escribir lo que tú desees en esta noche. Será una grata bendición para nosotros el que estés escribiendo lo que tú desees, una petición, algo que objetar, alguna opinión, algún punto de vista. Estaremos contentísimos de compartirlo contigo en esta bendita y maravillosa noche. Nuestro perfil de Facebook es Iglesia Filadelfia del Centro, en el nombre del Señor.
maravilloso y gloriosa la noche de hoy. Yo me voy bendecido para mi casa. Decirles que el móvil sigue operativo toda la semana, nuestro perfil de Facebook igual, y seguir anunciando, aunque ya es algo corriente en nuestra programación, decirles que nuestros cultos se televisan todos los días, excepto el sábado, todos los días a partir de las 8 de la tarde, nuestra celebración de adoración, alabanza y sermón, para que todos ustedes estén ahí viendo y observando y mirando lo que es la gloria y la palabra del Señor. Nuestra página web es Iglesia Filadelfia del Centro, y ahí podrás entrar y ver muchísimas cosas que tenemos a favor vuestro en el nombre del Señor. Sin más, nos despedimos. El jueves a las 5 de la tarde tenemos una cita, y es una sorpresa, porque nosotros somos así. Ya anunciaremos el mismo día en los medios de comunicación. Estaremos anunciando lo que va a suceder en el nombre del Señor. Gracias a todos ustedes, gracias a nuestra hermana de Zamora que nos ha estado escuchando, y gracias a todos los que nos habéis escuchado anónimamente. Os bendecimos desde aquí. Muchas gracias, bendiciones a todos, y que el Señor os bendiga en el nombre de Jesús. Bienaventurados los llamados a la mesa del Señor, bienaventurados los que comen de su pan, pues mejores son sus frutos que el oro refinado, y continuo el gozo en tu corazón, y mejores las legumbres si las comes con amor, que el buey engordado donde hay odio y rencor. Levantemos un cántico nuevo. El Señor te está llamando a que ocupes tu lugar, preparado el banquete, los manjares sirven ya. No ames el sueño para que no te empobrezca, abre los ojos, Él te saciará de pan. Bienaventurados los llamados a la mesa del Señor, bienaventurados los que comen de su pan, pues mejores son sus frutos